Pues bien, por dar inicio, el REF, saben ustedes que tiene 4 patas fundamentales. Las 4 patas fundamentales del REF son la bonificación. Nosotros vamos a hablar del nuevo REF. Las 4 patas fundamentales que tiene el REF son la bonificación a la exportación, la RIC, una serie de deducciones nuevas que aporta, activos fijos nuevos, mejoradas, I más D más I, etcétera, etcétera, con algunas más novedosas, y la zona C. Nosotros solo vamos a hablar de las novedades, por tanto, sin perjuicio de que cada una de las figuras que vamos a ir viendo la tengamos que enmarcar dentro de la norma, dentro de la estructura normativa, pero en principio nuestra idea es aportarle o presentarle las novedades de ese REF. Y antes de arrancar con la primera, solo comentar una que quedamos fuera, porque en principio no tiene ninguna novedad, que es la bonificación a la exportación. Como es una de las patas, la comentamos muy someramente, la bonificación, perdón, a la producción. Como es una de las patas, la comentamos aunque sea muy someramente. Saben ustedes que las empresas productoras de bienes corporales en Canarias tienen una bonificación del 50% de la parte de cuota que provenga de dicha actividad productora de bienes muebles corporales. La única novedad que había en su momento era quizás una interpretación jurisprudencial que decía que las subvenciones no podían formar parte de la base de la bonificación, o sea que la parte de cuota que proviniera de las subvenciones no podría formar parte de la bonificación, y sin embargo hoy nos ha llegado una nueva consulta que se emitió ayer, donde dice que las subvenciones del REA, como no se consideran ingresos, sino que se consideran menos costes, esas subvenciones sí pueden formar parte de la bonificación a la producción. Por tanto, una brevísima pincelada sobre la bonificación a la producción que no ha sufrido novedades, pero como es la cuarta pata, la comentamos, la nombramos, y lo único que tenía que las subvenciones no podían formar parte de la base de la bonificación, y a partir de una consulta de hoy parece que las subvenciones del REA sí pueden formar parte de la base de la subvención, pues de la base de la bonificación, puesto que no se consideran un ingreso sino un menor coste. Con esto damos inicio a la primera de las ponencias. Para ello será compartida con mi compañero Javier Ortega, socio del despacho de Montero Aramburu aquí en Tenerife, y que espero que me ayude en la exposición. Pues bien, la primera, por empezar, por enmarcar la RIC. Seguramente no hace falta que comentemos mucho lo que es la RIC, pero quizás por situarnos no nos viene mal hacer un repaso. La RIC sabemos que es una reducción en la base imponible del impuesto de sociedades, que tiene un determinado límite, hasta el 90% del beneficio no distribuido y del beneficio que provenga de los establecimientos situados en Canarias. Todos los matices son importantes, porque puede haber empresas que no sean de Canarias, pero que tengan aquí sus establecimientos permanentes, tendrán que determinar cuál es el beneficio que se ha obtenido en los establecimientos situados en Canarias, y hasta el 90% de esos beneficios podía dotarlo a la RIC y, por tanto, reducía su base imponible. Se creaba una reserva indisponible que tenía que estar bien identificada en los balances a efectos de seguimiento y control, tenía de momento esa obligación, y la dotación de la RIC implica un compromiso, conlleva un compromiso, y el compromiso era materializar en activo en el plazo de 3 años contado a partir del inicio del ejercicio siguiente a aquel en que se realiza la dotación. Eso hacía que en términos temporales la RIC se podía materializar en un plazo de 5 años. Si empezábamos a contar desde el día 1 de enero del año en el que se obtenían los beneficios, ese año se puede dotar. El año en que se dota, también el año en que se realiza la dotación, que es en el mes de junio del año siguiente, en la Junta General, también se puede dotar, y a partir de ahí 3 años más, con lo cual teníamos 5 años para materializar la RIC. Y la materialización de la RIC se entendía producida cuando los activos entren en funcionamiento. Ese concepto quizá era importante porque era distinto al concepto que existe en la deducción por activo fijo nuevo, que era la puesta a disposición. Para que la RIC se entienda materializada, los activos tienen que estar en funcionamiento. Luego ya veremos que para que la deducción en activo se pueda generar, solamente hace falta que los bienes se hayan puesto a disposición, sin necesidad de que hayan entrado en funcionamiento. Los activos deben estar situados o recibidos en Canarias y además deben estar afectos al desarrollo de una actividad empresarial o profesional. Bien, los activos en que se materialice la reserva deberían permanecer en funcionamiento en la empresa durante 5 años como mínimo, excepto en el caso de suelo, que tenía, el plazo tiene que ser 10.
La RIC, evidentemente, era incompatible con cualquier otro incentivo a la inversión, deducción por activo fijo nuevo, deducción por I+D+I, es decir, los bienes en los que se materializara la RIC no podían ser objeto de acogerse a otro incentivo fiscal, y la regulación de la RIC, aparte de la reserva, exigía una serie de requisitos formales que iban dirigidos sencillamente a tener un mayor control por parte de las autoridades que tienen las competencias de la comprobación de la reserva. Una vez expuesto por Juan Luis el panorama general de la RIC, vamos a entrar ya en materia con las novedades o las modificaciones que plantea el Real Decreto Ley 15/2014. Y vamos a seguir el mismo orden que ha comentado Juan Luis. Vamos a empezar por la dotación, luego hablaremos de la materialización y luego otros aspectos relacionados con el mantenimiento y sobre todo con cuestiones formales. Pues bien, en primer lugar, respecto a la base de dotación, yo quiero empezar por una cuestión que todos los que se dediquen a esta profesión sabrán bien, y por eso lo he puesto. Lo primero es que el beneficio tiene que ser el que proceda de establecimientos situados en Canarias. Esto es un concepto tributario especial y mágico que significa el lugar donde se desarrollan actividades económicas. Todos los que nos dedicamos a esto, al principio pensábamos que un establecimiento era un lugar físico, que todo el beneficio de una sociedad que estuviera establecida en Canarias era apto para dotar la RIC, pero nos sacó de nuestro error la Administración tributaria y posteriormente los tribunales de justicia. Y finalmente está claro que el beneficio tiene que ser el procedente de actividades económicas. Esto se aclaró en la norma, pero al principio todo salió del concepto de establecimiento. ¿Y por qué empiezo por aquí? Porque la gran novedad que tenemos es que se ha incluido la posibilidad de dotar con elementos patrimoniales justamente no afectos al desarrollo de actividades económicas. Esta es la gran novedad de la base de la dotación a la RIC, que plantea no pocos problemas, como ahora mismo vamos a tener la oportunidad de comentar. Porque el primero de ellos justamente es que un elemento patrimonial que no está afecto, en principio, justamente lo que no está es afecto a ningún establecimiento mercantil que desarrolle actividades económicas. Entonces, lo primero que cabría plantearse es ¿dónde tiene que estar ese elemento patrimonial no afecto? Pues si no está vinculado con el establecimiento. Claro, si pensemos, por ejemplo, en un inmueble, un solar, un suelo. ¿Un suelo en la península podría valer para dotar la RIC? Yo, desde luego, no lo recomiendo que lo hagan, pero la norma expresamente no lo prohíbe, porque al hablar de elementos no afectos, igual de no afecto es un suelo en el Puerto de la Cruz que en Valladolid, no hay ninguna diferencia. Supongo que en el reglamento aclararán esta cuestión, ¿no? Porque además expresamente la norma dice que se remite al reglamento las condiciones en las que se puede dotar RIC con el beneficio procedente de elementos no afectos. Pero genera más problemas porque se ha comentado, yo he escuchado en alguna ponencia y en algún artículo, que ahora se permite dotar RIC con los beneficios procedentes de valores. Pensemos en títulos de deuda o en participaciones en entidades. Y justamente se dice porque antes, la normativa anterior al 1 de enero expresamente excluía los valores y ahora eso se ha eliminado y se admiten sobre los elementos no afectos. Mi opinión es radicalmente, no radicalmente, porque es un tema complejo, pero opuesta en principio a esta cuestión. Yo creo que los valores no se puede dotar RIC con el beneficio procedente de valores, justamente porque una cosa son elementos patrimoniales no afectos y otra cosa son valores. Esos son conceptos, son conceptos claramente diferenciados en nuestra normativa tributaria, en el impuesto del patrimonio, en la propia normativa de la RIC. La propia normativa de la RIC anterior, la vigente a 31 de diciembre de 2014, justamente decía, a estos efectos, a los efectos de que no valiera, se considerará elementos no afectos los valores. Si hay que decirlo, justamente porque los valores no son elementos no afectos. Una cosa son los elementos patrimoniales no afectos y otra los valores, ¿vale? Pero esto tiene un problema porque realmente, ¿cuál es la lógica que subyace en que pueda dotarse RIC con el beneficio procedente de un solar que no está afecto a ninguna actividad económica, en un suelo en el que yo no hago nada,
pero no pueda dotarlo si el ahorro de la empresa, porque en definitiva, bueno, puede haber surgido de ahí, lo canalizo a un título de deuda de un banco. ¿Por qué cuando venda el activo financiero, si tengo un beneficio, no puedo dotar RIC, y cuando venda el suelo no afecta una actividad económica, sí puedo dotar RIC? Si alguien tiene una explicación, yo le agradecería que luego me la contara, porque yo por las vueltas que le doy no encuentro ninguna. Desde ese punto de vista sería lógico pensar que los títulos de deuda, atendiendo a la finalidad de la norma, que es también la que muchos reclamábamos desde el principio, que es poner el acento en dónde se invierte, ¿no?, y en de dónde procede la inversión. Lo importante que es generar actividad económica en Canarias, dinamizar el proceso, el tejido empresarial de Canarias, y para eso qué mejor que convertir activos ociosos en activos afectos a una actividad económica. Esto, por eso empezamos por el tema del establecimiento. Nos dijeron que no. Ahora nos dicen que sí a los elementos no afectos. Pero ¿qué pasa cuando un valor, atendiendo a la finalidad, debiera admitirse? Pero si atendemos al texto de la norma, y yo creo que en esto hay que tener mucho cuidado, yo sería prudente y en principio hasta que se aclare, si es que se aclara por vía reglamentaria, por vía jurisprudencial, yo no utilizaría los valores, el beneficio de un valor para dotar la RIC. Y dejo aparte de los títulos valores las participaciones superiores a un 5%, que ahora están exentas, antes tenían deducción por doble imposición al 5%, o ahora las nuevas que tengan un valor superior a 20 millones de euros. En esos casos todavía sería más precavido, por una cuestión, porque el beneficio que se genera en la venta de ese valor no tributa. Dado que no tributa por aplicación de la exención, en principio no tributa por aplicación de la exención, yo me tentaría las ropas antes de aplicarlo a la RIC. ¿Vale? En la base de la dotación, en principio, no hay nada más. Hay una cuestión que veremos en la parte de la materialización, pero que proviene justamente de no haber cambiado una cosa que había que haber cambiado en el 27.1, que es donde está la dotación, el 27.1 y en el 27.2, pero lo veremos después. Como segunda cuestión que afecta a la dotación, realmente no proviene de la reforma del régimen económico y fiscal, sino de la reforma general del impuesto de sociedades de 2015, pero hay tres cuestiones que quería reseñar. Puede haber más, evidentemente todo lo que sean ajustes temporales afectan a la RIC, hay ajustes temporales nuevos derivados de las limitaciones a las amortizaciones y tal, a las provisiones, pero bueno, eso no lo vamos a comentar. Pero sí hay una cuestión interesante también, y es, ¿pueden dotar RIC las entidades patrimoniales? Las entidades patrimoniales han vuelto ahora, van y vienen en nuestro derecho tributario, con diferentes nombres, a veces se llaman sociedades transparentes, ahora se llaman entidades patrimoniales otra vez, y son aquellas entidades básicamente, para entendernos, que tienen más de un 50% de su activo no afecto a actividades económicas, compuesto por valores o por elementos no afectos a actividades económicas. ¿Pueden dotar RIC? En principio yo no veo por qué no. ¿Y por qué? Porque una entidad patrimonial puede perfectamente desarrollar una actividad económica en Canarias. En la medida en que desarrolle una actividad económica, tenga un establecimiento mercantil, ese establecimiento mercantil genera un beneficio, ¿por qué no voy a poder dotar RIC? Que además me obliga a invertir en la propia actividad económica. Pues yo también tendría cierto cuidado, porque aunque la finalidad de la norma debería de llevarnos a la conclusión de que podemos dotar RIC, piensen además, ahora podemos dotar RIC con los elementos patrimoniales no afectos. Si podemos dotar RIC con los elementos patrimoniales no afectos en una sociedad no patrimonial, ¿por qué no podemos hacerlo con una sociedad patrimonial? También, si alguien tiene una explicación, pues también me gustaría que me lo explicara en el coloquio, porque si yo tengo un 51% de mi activo afecto a una actividad económica y un 49% en un solar, todo el beneficio que genere pues, es válido para dotar la RIC, tanto el del solar, que es el 49% de mi activo, como el 51% que es procedente de mi establecimiento mercantil situado en Canarias. Pero si es al revés, si tengo el 51% en valor del solar y el 49% en mi actividad económica, ya no puedo dotar RIC por nada, ni por la actividad económica. No parece que tenga mucho sentido. Pero tengan mucho cuidado con esto. ¿Y por qué hay que tener mucho cuidado? Por lo que les he puesto aquí entrecomillado. Porque esto es cómo se definen las entidades patrimoniales en la nueva ley del impuesto de sociedades. Y dice que se entenderá por entidad patrimonial
y esto es lo importante, y que por tanto no realiza una actividad económica, aquella es la que más de la mitad. La realidad es que no es así, ya lo hemos dicho, una entidad patrimonial perfectamente puede salir una actividad económica, es absolutamente legal y no hay ningún problema. Pero con esta definición expresa de la norma, y dado que la RIC habla del beneficio que proceda de actividades económicas, yo sería prudente, ¿no? Por lo menos hasta que se vaya aclarando. Otra cuestión importante en relación con la reforma fiscal, los efectos que tiene la RIC, la reserva de capitalización, que se aplica a todo tipo de empresas, y la reserva de nivelación, que se aplica a las empresas de reducida dimensión. No vamos a explicar en detalle ahora qué es la reserva de capitalización y qué es la reserva de nivelación, pero afectan y de diferente manera al cálculo de la RIC. La reserva de capitalización, que para entendernos es un poco más complejo, pero para entendernos se dota sobre el resultado del ejercicio anterior, y no tiene que dotarse con cargo al resultado, no lo exige la norma. ¿Afecta de una manera a la RIC o puede afectar? Hombre, porque si dotamos RIC con ese beneficio, eso sí afecta a la base de dotación de la reserva de capitalización, que será entonces muy baja si estamos dotando RIC, ¿vale? Pero en principio el efecto es diferente al de la reserva de nivelación, que se calcula sobre la base imponible del propio ejercicio, ¿vale? Pero bueno, es un tema que si alguien en el coloquio tiene alguna duda concreta, pues lo podemos comentar, pero nos extenderíamos mucho explicando el funcionamiento de estas dos reservas. Y otra cuestión que también nos gustaría llamar su atención en relación con la reforma general del impuesto de sociedades y de la renta es el tema de la actividad de arrendamiento de inmuebles, que está muy restringida para la RIC, y tampoco vamos a entrar al análisis detallado de la cuestión, pero a partir de ahora ya no será necesario local. Y otra cuestión menor, o no tan menor, y que parece evidentemente una errata en la reforma del REF. La reforma del artículo 27 de la ley 1994 alude al concepto de actividad económica de arrendamiento previsto en el artículo 27 de la ley del IRPF. El concepto de la ley del IRPF era exactamente el mismo que el de la ley del impuesto de sociedades antes, pero desde el 1 de enero no. ¿Por qué? Hay una diferencia sustancial y que es muy importante. En el impuesto de sociedades ahora el requisito del empleado, que es el único que tiene que cumplirse para tener una actividad económica de arrendamiento de inmuebles, bueno, es una presunción jurisdicta, tampoco vamos a hablar de eso, pero ese requisito se puede cumplir en cualquier sociedad del grupo de empresas, cuando tenemos entidades que forman parte de un mismo grupo, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio. En la normativa del IRPF, evidentemente, no se habla de grupos porque es para personas físicas. Al remitirse la actividad de arrendamiento en la ley 1994 a la ley del IRPF, podríamos plantearnos, ¿y qué pasa si el empleado lo tengo en otra empresa del grupo y el inmueble en otra? ¿En ese caso no podría dotar RIC? Yo creo que sí. Yo en este caso creo que sí, creo que esto evidentemente es una errata y por vía interpretativa debiera solucionarse. Respecto a la dotación, no hay más. Dale, Boli. En principio, no hay más. Respecto a la materialización en suelo, no lo tienen en la diapositiva, pero hay una cuestión que ya he comentado antes, que realmente donde está el error es en que no ha modificado el 27.1, y es lo siguiente. Hay una restricción que proviene de la normativa europea en las sociedades que se dedican a la prestación de servicios financieros, prestación de servicios intragrupo, que pueden dotar RIC, pero solo pueden materializar en inversiones iniciales. Esto estaba así en la normativa anterior de la RIC. Y las inversiones iniciales eran las que estaban en las letras A, B y D primero del artículo 27, que son proyectos de inversión iniciales, de ampliación de establecimientos, creación de empleo asociada a inversiones iniciales y materialización indirecta, que solo podía ser, con la normativa anterior, en inversiones de las letras A o B, en estas otras inversiones. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que ahora hemos cambiado las materializaciones y hemos ampliado y hemos hecho una B bis, que ya lo comentará Juan Luis en detalle, que es para materialización de empleo no vinculado a inversiones iniciales, y en la D primero, que antes era inversión inicial, ahora ya admitimos en cualquiera de las categorías de materialización. Pero no han cambiado el apartado 1, y el apartado 1 sigue diciendo que las sociedades que se dediquen a prestación de servicios financieros o intragrupo solo pueden materializar
en las inversiones previstas en la letra A, B y D primero. Lo lógico, porque la limitación proviene de la normativa europea, que solo admite para este tipo de sociedades la inversión en inversiones iniciales, que son ayudas a la inversión y no ayudas de funcionamiento, que requieren, bueno, que son más complejas. Lo lógico sería que hubieran cambiado esto. Está bien que no esté la B bis, porque es una ayuda de funcionamiento, pero la letra D primero, ahora sí es una ayuda al funcionamiento. Puede ser a la inversión o al funcionamiento, dependiendo de lo que haga la entidad indirectamente participada. Pero bueno, parece que esto es una errata también, no sé si en el reglamento lo corregirán o por vía de consultas. Eso no lo tienen puesto en la diapositiva. En la materialización las novedades más importantes están en el suelo. Bueno, aparte de la del empleo que comentará Juan Luis, en primer lugar, en el suelo, aquí tienen la situación que teníamos hasta 2014, el suelo afecto a zonas comerciales y el suelo afecto a actividades turísticas, establecimientos turísticos, solo valía cuando estábamos en áreas cuya oferta turística se encontraba en declive, que era aquellas que había una serie de áreas. Un tema también complicado. Nosotros tenemos una consulta que no nos han resuelto en varios años, porque yo entiendo que todo el Puerto de la Cruz debería ser área en declive, pero bueno, nunca nos lo resolvieron. Ahora han cambiado la norma, con lo cual esto se acabó. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Bueno, antes el establecimiento turístico, cuando se rehabilitaba, si estábamos en un área en declive, la inversión bastaba con que, la teoría del euro que se decía, ¿no? Bastaba cualquier inversión destinada a la mejora del activo que se activara, que debiera activarse como mayor valor del activo, y en el resto de zonas había que superar un 25% del valor catastral de la construcción. Pues bueno, esto a partir del 1 de enero de 2015 cambia radicalmente, en la medida en que ya nos olvidamos de las áreas en declive, por eso tampoco he hecho especial incidencia en la cuestión, nos olvidamos de las áreas en declive. Cualquier zona comercial que sea objeto de un proceso de rehabilitación es apta como materialización de la RIC, el suelo, por supuesto la construcción también. Y el suelo afecto a actividades turísticas cuando tengan por objeto la rehabilitación de un establecimiento turístico, también, independientemente de dónde esté. Y las condiciones son las mínimas, que se tenga que incorporar como mayor valor del activo, ¿vale? El coste de la rehabilitación. Aquí puede haber alguna duda interpretativa. Nosotros nos inclinamos por pensar que en todos los casos estamos hablando de rehabilitación del inmueble y que basta con meter cualquier importe, que no hay que superar ni el 25% ni nada de nada, cualquier importe que sea activable, pero la realidad es que eso está definido al hablar de los establecimientos turísticos, pero no al hablar de las zonas comerciales. Piénsese además que la inversión en suelo podría ser en un suelo, solamente en una zona comercial, que no tuviera nada. En ese caso, ¿cuál es la rehabilitación? Y además, hablar de un proceso de rehabilitación es posible que se esté refiriendo al concepto urbanístico de rehabilitación de áreas urbanas también. No lo sabemos, pero nos inclinamos en este caso por lo que más interesa al empresario, que es que con cualquier importe de rehabilitación que se meta en el activo que se compre, en el suelo, nos valdría el suelo para materializar la RIC. Bien, pues por recapitular un poco lo que ha ido diciendo Javier, sabemos que la RIC tiene tres estadios fundamentales. Tenemos la dotación, tenemos la materialización, tenemos el mantenimiento. La dotación ya hemos visto las novedades, la materialización estamos viendo las novedades en suelo. Y en cuanto a la materialización, también recapitulando, recordamos también que hay 4 apartados donde se podía materializar la RIC. La RIC se podía materializar en inversiones iniciales, creación de un establecimiento nuevo, ampliación de un establecimiento o diversificación del producto y demás. Se podía materializar en empleo, el apartado B. Se podía materializar en una especie de cajón desastre, que era todas aquellas inversiones que no supusieran una inversión inicial, o se podía materializar en lo que vamos a llamar la materialización indirecta. Seguimos, por tanto, en la materialización, seguimos en las modificaciones que se han producido en la materialización, y en cuanto a esas modificaciones que se han producido, pues tenemos también, por ejemplo, que se ha eliminado la restricción a la inversión en elementos de transporte que estuvieran ligados, que tenían antes que estar ligados a la inversión inicial. Ya no hace falta que la materialización en elementos de transporte esté ligada a la inversión inicial. No obstante, en el apartado C hay una restricción que dice que los transportes de pasajeros por vía marítima o aéreo solamente sirven los que estén destinados a servicio público,
y no sabemos muy bien si esa restricción del apartado C, cajón desastre, afecta también a los elementos de transporte del apartado A, inversión inicial. Pero en principio solamente los que se destinan a servicios públicos. La novedad, y es uno además de los objetivos de la reforma, y muy pregonada, ya vino en el año 2008 como objetivo, pero la novedad ahora es que se crea un apartado B bis que permite materializar en creación de empleo sin que esa creación de empleo esté asociada a una inversión inicial. Ya no hace falta crear un establecimiento permanente, ampliar un establecimiento permanente o diversificar nuestro producto para que la creación de empleo sirva para materializar la RIC. De todas formas, también genera duda. Dice en principio tiene que ser la creación de empleo, debemos compararla en un ejercicio con otro. Tenemos que ver lo que hemos creado en un ejercicio N comparándolo con lo que teníamos en el ejercicio N-1. No, también dice en el apartado B bis, cuando nos permite la creación, materializar la RIC en creación de empleo, dice que no pueda ser considerada como inversión inicial por no reunir algunos de los requisitos de la letra B. Los requisitos de la letra B anteriores eran crear un empleo, ampliar el empleo, diversificar mi producto, crear un un establecimiento, ampliar o diversificar. Pero también había otro requisito en el apartado B, que era mantener el empleo 5 años o 3 si era una empresa de reducida dimensión. ¿Puede cumplir ese requisito ahora y que me sirva también para materializar la RIC? No sé si me han entendido. Me está obviando los requisitos que tenía en el apartado anterior, pero es que los requisitos del apartado anterior pensamos que se refiere a crear un nuevo empleo, crear un nuevo establecimiento permanente, ampliar un establecimiento permanente o diversificar mi producto. Pero también había otro requisito, que era mantener el empleo 5 años o 3 si se trataba de una empresa de reducida dimensión. Ese requisito también queda eliminado. No tiene mucho sentido, pero podría en una interpretación extraña entenderse. Tiene un límite del 50% de las dotaciones, a la reserva efectuada en el periodo impositivo. Tiene un límite que es el 50% de las dotaciones a la reserva efectuada en el periodo impositivo. Entonces decimos, ¿en qué periodo impositivo? 50% de cada uno de periodo impositivo, 50% de la dotación efectuada en el mismo ejercicio que yo hago la creación de empleo, en que realizo la inversión, o en el anterior. Tampoco tenemos muy bien ligado la expresión de 50% de las dotaciones a la reserva efectuadas por el contribuyente en el periodo impositivo. Eso debe ser cada, es un poco lo lógico, pero... Sí, yo tengo notado que supongo que el reglamento, sí esperemos que nos diga que sea cada, lo cual no pegaría con el... No, es que yo creo que es una errata. Yo creo que es una errata, no. Sí, si la lees literalmente... Sí. Bien, la materialización se hace en los primeros ejercicios desde que se produce el incremento, son los 2 ejercicios por el coste medio del salario y seguridad social que corresponda al incremento, y tiene un límite, en este caso, en la nueva sociedad de inversiones iniciales, de 36.000 euros por trabajador y ejercicio. Este límite solamente en el B bis, que es el no asociado a la creación de empleo. La tercera de las posibilidades de inversión, o la cuarta de las posibilidades de inversión, era la indirecta. La primera era inversión inicial, la segunda era empleo, con el B y el B bis, la tercera ese cajón desastre, la cuarta era la materialización indirecta. La materialización indirecta también tiene novedades, también le presentamos esas novedades. Como saben, materialización indirecta significa suscribir acciones de una sociedad que sea la que haga las inversiones. Suscribir, no comprar. No vale comprar acciones de una sociedad que haga las inversiones. Entonces es suscribir acciones de una sociedad que haga acciones o participaciones de una sociedad que sea la que haga las inversiones que tiene que hacerlas en los apartados A, B, B bis y C del artículo 27.4, inversión inicial, creación de empleo en una sociedad de inversión inicial o cajón desastre, y evidentemente esas inversiones que realice la sociedad en la que yo estoy participando o ya participaba y he ampliado mi participación, no puede dar lugar, las inversiones que hagan, a ningún otro beneficio fiscal. El plazo que tiene la sociedad B, por decirlo de alguna manera, es el mismo que el que yo tenía desde el inicio de mi dotación, el plazo que tiene para materializar, y el periodo de mantenimiento que tiene la B es el mismo que tenía yo, que hubiera tenido la sociedad A, si hubiera sido la que hubiera realizado la inversión. La novedad es que se puede materializar la RIC en la suscripción de acciones de entidades CEC. Luego les presentaremos
las novedades de las entidades CEC, aparte de contextualizarlas dentro de la norma que las regula en completo, y la novedad es que se puede materializar la RIC en suscripción de acciones de una sociedad que esté situada en la zona CEC. Es otro de los grandes cambios que aporta esta reforma. La materialización de la RIC no puede destinarse a las inversiones mínimas que tiene obligatoriamente que hacer una entidad para tener la consideración de entidad CEC. Lo que yo aporte como ampliación de capital y a su vez se invierta, esa inversión no puede ser la inversión mínima, no puede destinarse a la inversión mínima de la CEC. Antes se exigía un mínimo de una ampliación de 750.000 euros, ya no existe esa restricción, se elimina esa restricción, y también se exigía antes que el 10% de la ampliación fuera suscrito por alguna entidad que no materializara RIC con ese desembolso, y ese requisito también se elimina. Por tanto, la materialización en suscripción de acciones de entidades que están situadas en la zona CEC es mucho más libre, está mucho más abierta, y quizás el único requisito importante es que la inversión que se haga no puede destinarse evidentemente a cubrir la inversión mínima, el importe mínimo de inversión al que están obligadas las entidades CEC. Otra posibilidad de materialización indirecta, que es nueva, bueno, cambiamos, antes teníamos la del capital riesgo, que la verdad es que funcionó bastante poco en Canarias, entre otras cosas por el riesgo del capital que se corre y porque al final no hemos tenido o no hemos sido capaces de generar una masa crítica suficiente como para que haya un capital riesgo fuerte, de tal forma que tu inversión no sea tan arriesgada en el capital riesgo, ¿no? Entonces, como esto no ha funcionado, lo han eliminado. La materialización indirecta que había a través de capital riesgo, que era que tú invertías en una capital riesgo, esa capital riesgo invertía en una sociedad que realizaba las inversiones productivas, esto se elimina y se cambia por una posibilidad de materializar en instrumentos financieros, que lo interesante que tiene es que ya el capital tiene menos riesgo, porque el capital es de un banco, que en este país, pues, menos el Banco Madrid, pues los rescatan a todos, entonces no hay problema, porque en principio no se pierde el dinero. ¿De qué se trata la cuestión? Se trata de una entidad financiera que actúa como intermediario, y tienen un diagrama que yo creo que lo explica bien. Hay una empresa con un proyecto RIC, que además tiene que estar supervisada por el Gobierno de Canarias y la Agencia Tributaria, tiene un informe vinculante que está a expensas de desarrollo reglamentario. Esa entidad, esa sociedad que tiene un proyecto interesante acude a una entidad financiera, esta entidad financiera capta fondos de inversores para la RIC, ¿vale? Lo que nadie cubre, evidentemente, hay una cosa que nadie cubre, que es el riesgo de que luego la empresa con el proyecto RIC no cumpla y no materialice en plazo. Si eso ocurre, pues no te valdrá para la RIC. A ti, que tienes el título de deuda de la entidad financiera intermediaria. Eso es lo único, eso es un riesgo que corres tú, pero que es el mismo que corres cuando pues con 4 inviertes en un negocio, que está en manos de otro la gestión, por ejemplo, ¿no? Ese riesgo siempre está. Pero el riesgo del capital, pues evidentemente está soportado por la entidad financiera. Para aquellos que estén interesados en materializar en buque, hasta el 2014 se permitía la materialización en buque con pabellón español y matriculado en Canarias, y para el 2015 se elimina el requisito de la matriculación en Canarias y se le establece como requisito que tenga en Canarias su puerto base. Esa es la modificación que produce la posibilidad de materializar la RIC en buque. La sustitución de elementos. Como saben, la RIC permitía, cuando se vendía un elemento antes de transcurrir el plazo de mantenimiento, la posibilidad de sustituirlo. Aquí yo creo que lo que se ha producido es una corrección técnica, ¿no? Hasta el 2014 los elementos deben permanecer en funcionamiento en el activo de la empresa durante 5 años como mínimo, 10 años en terreno, eso se sigue manteniendo, pero si la vida útil duraba menos de 5 años, había que adquirir otro elemento que lo sustituyera con iguales requisitos y que permanezca el tiempo que quedara pendiente. Y el nuevo valor, el nuevo elemento que se adquiere, solo podría servir para materializar RIC por el importe que excediera del valor del bien sustituido. O sea, tenía
lógica. Si el elemento lo tenía menos de 5 años, tenía que sustituirlo por otro, y ese nuevo elemento, si yo quería que me sirviera para dotar RIC, solo me servía para dotar RIC lo que excediera del valor del bien sustituido. Ahora se produce yo creo que es una corrección técnica, porque ya habla de que el nuevo elemento sustituirá al inicial, al antiguo, por su valor neto contable, y además está el plazo de 6 meses. Y el nuevo elemento sirve para materializar la RIC por la parte que exceda del valor neto contable. El valor neto contable del elemento sustituido, pues el elemento nuevo por la parte que sea del valor neto contable del elemento sustituido sirve para sustituir, y el exceso sirve para materializar una nueva RIC en el supuesto de que tenga la necesidad de materializarla, y si no, me puede servir incluso para ese exceso para cualquier otro incentivo fiscal, como ya me servía antes. Respecto a la RIC anticipada y al régimen transitorio, lo vamos a comentar, pero no hay ninguna variación sustancial. La RIC anticipada continúa exactamente igual. Podrá realizarse inversiones y dotarse con los beneficios de los 3 ejercicios siguientes. Y el régimen transitorio es el mismo que tuvimos en el anterior cambio normativo, en 2006, que es que las dotaciones efectuadas con cargo a beneficios generados antes del 1 de enero de 2015 se rigen en todo por la normativa anterior, y las posteriores en todo por la normativa posterior. Hay una cuestión importante: no podemos haber hecho una inversión anticipada en 2014 y pretender que la inversión en 2014 y pretender que esa inversión anticipada de una dotación de 2015. Eso no se puede, tampoco se pudo antes. ¿Vale? Y por terminar, las cuestiones formales. Quizás podamos pensar que con la nueva RIC se ha producido un cierto aligeramiento de las obligaciones formales. En principio, un cierto aligeramiento y un cierto abaratamiento de dichas obligaciones, o del incumplimiento de dichas obligaciones. En principio se ha eliminado el plan de inversiones. Usted recuerda que cada vez que se dota de RIC había que presentar un plan de inversiones. Un plan de inversiones que normalmente no servía para nada, ni se cumplía ni no se cumplía, sino todo lo contrario. Entonces, esa obligación al menos la elimina. Se elimina la obligación de presentar el plan de inversiones. En las materializaciones indirectas, aquellas que se hacen a través de la suscripción de acciones de una sociedad, esa sociedad tiene que informar en la memoria de las inversiones que está haciendo en nombre de la primera, pero solamente de las letras A y C, no de las letras B ni B bis. Por tanto, si la participada en la que yo he materializado la RIC en suscripción de acciones de esa participada tiene que incluir en su memoria las inversiones que esté haciendo por mi cuenta, pero solamente en inversiones iniciales y en lo que apartado C, ese que denominamos cajón desastre, que es toda inversión que no esté ligada a una inversión inicial, pero no tienen que informar si han materializado en el apartado B o en el B bis, que la creación de empleo asociada a una inversión inicial y creación de empleo sin estar asociado a una inversión inicial. Y luego se reduce la cuantía de las sanciones por incumplimiento de obligaciones formales. Los incumplimientos relacionados con la información de suministrar en la memoria pasa de 500 a 100 euros por dato, con un mínimo de 1.000 euros, antes eran 5.000, y por incumplimiento de suministro de datos de inversiones en materialización indirecta pasa de 150 a 100 euros por dato, con el mismo mínimo que existía antes, que era el mínimo de 500 euros. Con esto he dejado un apartado sin comentar, que es el apartado de las ayudas a la inversión, porque creo que lo vamos a recopilar todo un poco al final, porque hay una disposición adicional primera y sobre todo segunda y cuarta que entendemos de interés, y esas las queremos recapitular una vez que terminemos un poco con todos los incentivos fiscales que aporta el RES, porque quizás se puede ver un poco más la importancia que esas disposiciones finales primera y sobre todo segunda y cuarta pueden tener. Así que si no tienes, Javier, nada más que decir, pues con esto terminamos la parte de la RIC.